Bueno, en un par de minutos comenzamos, ¿sí? Hola, pastor, buenas noches. De acá de Hola, buenas General La Madrid. noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo va eso? Bien, bien, a la apurada llegando. Bueno, bien. Vamos a comenzar orando, entregándole este tiempo al Señor, pidiendo al Señor que nos dirija en esta nueva etapa. Señor, te damos gracias en esta noche, una vez más, por convocarnos en tu nombre. Gracias por la posibilidad de poder abrir las escrituras, pero también abrir nuestro corazón para que tu palabra penetre y haga la transformación que nosotros necesitamos. Te pedimos que nos des descanso a nuestro cuerpo, a nuestra mente, para poder ser perceptivos hoy, para poder seguir aprendiendo y seguir siendo edificados en el poder de tu palabra. Señor, te damos Sí. muchas gracias y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir, por favor, que se muteen todos, por favor, todos juntos. Por favor, todos muteados. Perfecto, perfecto. Bueno, la clase pasada salimos del jardín del Edén, ¿se acuerdan? Salimos definitivamente del jardín del Edén. Algunas cosas, algunas cuestiones que tienen que ver, detalles acerca de la caída, el proceso de la tentación y algunos detalles que tienen que ver con la teología del pecado, ustedes lo van a ver en doctrina, amarteología o soteriología, doctrina de pecado, doctrina de salvación, con lo cual no tiene mucho sentido que profundicemos en esos detalles, porque lo van a volver a ver y varias veces lo van a ver con más detalles, con lujos de detalles. Así que eh, salimos del jardín y nos introducimos ya a la tierra, a la tierra ya contaminada, maldecida de alguna manera por el pecado del primer hombre, la primera mujer. Vimos un poco cómo comenzó la civilización, que a pesar de que era una civilización avanzada, muy inteligente, sumamente creativa, mmm, no dejaba de ser pecaminosa y violenta, sobre todo sumamente violenta. Vimos a un Lamec que se levantaba queriendo vengarse si alguien lo ofendía o si alguien lo osaba eh, violentar, vengándose 70 veces 7 más que Caín, y vimos cómo se comenzaba a trazar dos líneas definitivamente muy, muy concretas. La línea de Caín y la línea de Abel, que muerto por su hermano, es decir, su hermano comete homicidio, recuerdan en ese acto religioso de ir a ofrendar al Señor, se levanta un sustituto, que es Set. Set significa sustituto y dice la escritura, y lo vimos, que en Set comienzan los hombres a invocar el nombre de Dios. Es como que se restablece el culto, la adoración, la invocación y el reconocimiento de Dios. Porque hasta ese momento parecía que la línea de Caín iba a ganar por la fuerza bruta. Eso es lo que estuvimos viendo. Hice un breve repaso de lo último que vimos en la clase pasada. Por favor, mutense los que están con el micrófono abierto, por favor, cierren. Gracias. Bueno, vamos a ver un poquito más acerca de la generación de los antediluvianos. Ustedes saben que vivían muchísimos años, un promedio de
850 años y pico, un poco más tal vez. Adán 930, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel, que no sale muy bien, 895 años, Jared 962, Enoch 365, el más corto en edad, Matusalén 969, el más longevo de todos, Lamec 777 y Noé 950 años. Es decir, que en 10 generaciones tenemos un milenio de historia prácticamente. Y la gente, ¿qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía? Más gente. Es decir, se reproducían. Y se reproducían porque el mandato de Dios, en realidad, había sido que se multiplicaran. Y que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Entonces, podríamos decir que Noé, con 950 años y Matusalén, con 969, fueron contemporáneos. Y casi por 20 años, Adán no conoció a Noé, porque él vivió en 930 y 950 Noé. En esta tabla de estos 10 eh, antediluvianos, entonces tenemos un promedio de 850, 880 años en promedio de vida. ¿Y por qué creen ustedes que la gente vivía tanto? ¿Por qué creen ustedes que se extendía tanto la vida? ¿Por qué piensan que, que se llegó a ese promedio de edad? Bueno, en realidad hay Para que varias. se reproducieran, para que se fueran reproduciendo, para que se agrandara la multitud, ¿o no? Claro, claro, sí, 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 sí. Ese fue el mandato de Dios original, Adán y Eva, ¿no? Disculpen, ¿eh? Ese fue el mandato original. Ahora, las genealogías en las escrituras son muy importantes, sobre todo para saber la línea mesiánica, para establecer la línea mesiánica. No todos los hijos que nacen son puestos en las genealogías. Los que son puestos son los más importantes, ¿sí? Porque ustedes van a ver que dice, engendró, les nació hijos e hijas, nació, vivió, engendró, le nacieron hijos e hijas y murió. Es decir, que en el lapso entre un antediluviano y otro, le nacieron hijos e hijas. Es decir, que se iba poblando y poblando y poblando la tierra, porque tenía que ser así, porque Dios lo había mandado. Entonces era perfecto, pero la pregunta era, ¿por qué creen ustedes que vivía tanto la gente? Bueno, evidentemente había una mejor calidad de vida. No había tanta contaminación, quiero decir, no existía el estrés. Por ejemplo, el estrés es la plataforma de todas las enfermedades, como hoy lo vivimos y socialmente lo tenemos que afrontar nosotros. Bueno, hay una serie de factores, los alimentos no estaban contaminados, es decir, una serie de factores que hacía que la gente viviera más. Pero, en realidad, si nosotros analizamos la población de ese entonces, podríamos decir que en el primer milenio había miles y miles y miles de personas, porque si, para tener una idea y tomar una referencia, si en una ciudad hoy, en Buenos Aires, ejemplo, de 500 años, que tiene 500 años, tiene 1 millón de habitantes, porque hay ciudades que tienen. Imaginen ustedes en esa época que lo único que hacían era multiplicarse y parir y seguir multiplicándose. Entonces, nos encontramos con un escenario donde hay mucha población. De hecho, Dios decide exterminar sobre la faz de la tierra a la gente, y es mucha.
es muchísima. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la población crece. Hoy, en estos días, ustedes saben que hay control de natalidad en muchas ciudades, en muchos países. Y parece increíble que la gente que más recursos tiene, menos hijos tiene, y la gente que menos recursos tiene, más hijos tiene. ¿Lo dije bien o al revés? Los que más tienen recursos, menos hijos tienen, y los que menos recursos tienen, más hijos tienen, ¿no? Es una paradoja, pero es una cultura también que existe. En nuestra sociedad, por ejemplo, pasa eso. Y ya hay ciudades, por ejemplo, en Europa, donde hay superpoblación, y hay otras ciudades apartadas de las grandes ciudades donde están ofreciendo hoy gente que vaya a vivir, a poblarla, porque los jóvenes se fueron. Quedan todos los viejos. Entonces, es un problema cultural y sociológico. Bueno, en este primer milenio hay mucha gente, hay muchísima gente. Se menciona que nacen mujeres e hijas. Y yo creo que se necesitan más mujeres que hombres para procrear. Entonces, seguimos. Porque una de las preguntas que se hace la gente común, y un poquito lo vimos el otro día, es con quién se casaban. ¿Con quién se casaban? Es que entre hermanos, ¿vieron? Hay un dicho que es ofensivo acerca de los judíos. Cuando quieren ser despectivos con los judíos, la frase es, ellos se casan entre hermanos. ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, ahora voy a explicar por qué se dice eso y la consecuencia de eso. En realidad, en esa época no había los no hermanos, así que no había forma. Y recién en Deuteronomio 27-22 aparece la ley de no casarse con hermanos o no contraer relaciones sexuales entre hermanos. Deuteronomio 27-22 dice que cualquiera que se acuesta con su hermana es maldito. Se entiende el término acostar, ¿no es cierto? Y el que tiene relación con su hermana es maldito, hermano o hermana. Pero esa ley es 1000 años después, con lo cual eh, cuando se nos dice, o cuando se dice, cuando la gente, mayormente que no conoce la escritura, que no es creyente, dice que se cansaban entre hermanos y eso era malo, en esa época no era malo, no existía otra cosa, pero la ley apareció después y también sus consecuencias, porque hoy todo el mundo sabe que procrear entre hermanos trae un desorden genético y que deforma la descendencia. Pero eso es posterior a la ley. A mí no me pueden decir cobrar una multa cuando se dice que pasó un semáforo en rojo si antes no había semáforo. ¿Se entiende la idea? Yo pasé por un lugar donde no había semáforo, no me puede llegar una multa ahora como que tenía como que pasé un semáforo en rojo. Entonces, eso es para decir justamente o para eh, entender cómo eran los primeros comienzos de la humanidad. Así funcionaban y así era. Así estaba establecido. Bueno, entonces, el propósito general principal de las genealogías, dijimos, era conservar un registro de la cual vendría la simiente prometida. ¿Se acuerdan de la primera promesa mesiánica? Digo bien, Génesis 3:15. Bueno, estas genealogías que aparecen en el Génesis, que son 10 en todo el Génesis, tienen ese propósito, trazar la línea de Set, por ejemplo, ahora hasta Noé, que es importante, pero hasta después, posteriormente, hasta Mesías. Bueno, la expresión de los antediluvianos, estos que mencionamos, es muy monótona. Vieron que dice, vivió, engendró y murió. Pero en esta lista de los 10, hay uno que sobresale a la lista, que es el nombre de Enoc.
que es el de más corta duración, porque vivió 365 años, pero dice algo muy interesante, a diferencia de los demás antediluvianos. Dice que murió, perdón, después que engendró hijas e hijos, y a Matusalén, Enoc, dice, caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dice, caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Después de engendrar entonces hijos e hijas y a Matusalén. Es interesante, porque no dice que caminó para Dios, sino que caminó con Dios. ¿Se puede entender la diferencia? Hay una diferencia notable entre caminar con Dios o para Dios. Pero hay tres aspectos de la vida de Enoc que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, que la vida de él fue más corta que el resto de los antediluvianos. La segunda, que caminó con Dios, y caminó con Dios en un ambiente de maldad. Ustedes ya habrán leído y se darán cuenta que ya la maldad del hombre está increyendo. Por eso es que decide Dios, toma la decisión de raerlo de la faz de la tierra. Y después, el tercer rasgo de la vida, característica de Enoc, es que es repentinamente arrebatado al cielo. ¿Qué otro personaje bíblico fue arrebatado al cielo, además de Enoc, en el Antiguo Testamento? Elías. Exactamente. Ambos fueron arrebatados. Y esto es una esperanza para los mortales, aquellos que de alguna manera anhelamos la inmortalidad, ¿no? Y esto tiene también una figura, una prefigura que tiene que ver con el rapto de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que describe de qué manera la iglesia va a ser arrebatada. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, pastor. Estamos bien. Bueno, perfecto. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. En el capítulo 6, vamos a entrar directamente al capítulo 6, hay un pasaje que es un tanto controversial, de la cual hay dos teorías que a mí me gustaría compartir con ustedes. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para que siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Bueno, dice, había gigantes, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Bien, las dos teorías son las siguientes. La número uno es que estos hijos de Dios eran ángeles, uniéndose con mujeres humanas. Es decir, que eran ángeles que se unían a mujeres humanas. Primera teoría. Y segunda teoría, la segunda, es que eran los descendientes de Set uniéndose a mujeres cainitas, de la descendencia y de la línea de Caín. ¿Sí? Y esa unión, Dios no quería que se diera. Entonces, por eso, Dios escoge una genealogía santa que proviene de Set hasta 9. Pero bueno, vamos a fundamentar, o mejor dicho, vamos a explicar un poquito estas dos teorías, porque algunas personas, algunos teólogos y biblistas creen que realmente eran ángeles uniéndose con mujeres humanas. Pero en realidad, la verdad es que hay objeciones. Primero, que los ángeles son seres espirituales. Jesús enseñó acerca de esto, mencionando que no, en la vida eterna los hombres van a ser como los ángeles, que no se van a dar en casamiento, con lo cual da a entender de que no se pueden reproducir los ángeles. No,
no tienen sexo, son asexuales. Porque dice Jesús, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en matrimonio, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30. Y si los hijos de Dios fueran ángeles, entonces, ¿sería justo juzgar a la raza humana en el diluvio por culpa de los ángeles? Esta es la objeción, ¿no? Génesis 6, si describe realmente ángeles casándose con mujeres y produciendo nefilín. Nefilín es el nombre que se le da a gigantes. Entonces, ¿cómo aparecieron los nefilín después en el postdiluvio? Con los postdiluvianos, porque aparecen también gigantes en la tierra postdiluvio. ¿Recuerdan de Goliat? Entonces, la Biblia nunca dice que los ángeles caídos se pueden manifestar en forma humana. Nunca dice, no hay registro acerca de eso. Puesto que necesitan poseer un cuerpo. Necesitan poseer un cuerpo, pero, y digo lo mismo que dije con la teoría del pecado. Ustedes van a ver angeología en doctrina también. Y ahí van a tener una mejor panorámica, un mayor conocimiento acerca de los ángeles. Así que en mí es lo que yo creo. No son ángeles, sino que son hijos de Dios casándose con mujeres de la línea de Caín. Ahora, dicho esto, hay muchos que argumentan, eh, y hay algunos versículos bíblicos, pero a mi criterio no están bien fundamentados, pero, digamos, no salva ni pierde, no hay problema. Se puede creer de una forma y se puede creer de la otra, ¿sí? Pero es lo que yo creo. Entonces yo comparto mi forma, mi perspectiva acerca de este tema. Ustedes seguramente van a leer después diferentes posturas. Bueno, entonces, la gente se sigue reproduciendo, la gente se sigue reproduciendo y la corrupción humana va en aumento, hasta que el dolor divino hace que Dios se arrepienta de haber creado al hombre. ¿Leyeron esa parte? Bastante. Versículo 5 del 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, esa palabra designio es muy interesante. Esa palabra designio es diseño, significa diseño. Designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el 8 es el versículo esperanzador. Es el que realmente arroja descanso. Porque Noé significa eso, significa descanso. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por favor, ¿se podrían mutear si son tan amables? Por favor. Esa que ahí estás buscando, las de bolsitas arriba. Tomás Chotle de Campana. Sí, ahí está. Perdón, Si no perdón, son esas, perdón, no sé cuál perdón, buscar. perdón. Estoy volviendo a la facultad, perdón, no me di cuenta. Bueno, ¿es correcto que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre? ¿Es correcto? ¿Es teológicamente correcto que Dios se haya arrepentido? En realidad, es un modo que se emplea en hermenéutica. Es antropomorfismo, se llama esto. Es atribuirle a Dios sentimientos y características humanas. En realidad, no es la palabra arrepentimiento la correcta, sino que Dios sintió un gran dolor
y en base a ese dolor actuó, ¿sí? Es atribuirle a Dios atributos de hombre. Acá el arrepentimiento, como se menciona ahí en el original, hay varias, no lo tengo, ustedes búsquenlo si quieren después en el interlineal, si lo buscan, se van a dar cuenta que tiene varios significados. Varios significados. No significa Dios echándose atrás, ¿sí? Por haber hecho al hombre, por ejemplo. Por ejemplo, cuando dice se acordó Dios, no significa que Dios tiene Alzheimer o tiene mala memoria. No significa eso. Es una manera de ponerlo en términos humanos, digamos, para entender lo que Dios sentía en ese momento. Ahora, la Pastor, entonces en corrupción, el artículo 3, cuando dice que no contenderá su espíritu con nosotros para siempre, porque ciertamente somos carne y serán nuestros días 120 años. Eso también es como comentó recién, de que no es que Dios se arrepintió, que no tiene emociones humanas. exactamente, es parte del sentimiento de Dios. Todo lo que está volcado ahí es lo que Dios siente en ese momento, pero no está arrepentido de haber hecho el hombre. Es un estado, parece que no fuera teológicamente correcto, es un estado humano para Dios. Es que de alguna manera el autor tiene que ponerse, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ponerse en el lugar de Dios. Y no tiene mejores palabras que estas, ¿sí? Ahora, dicho esto, tenemos que entender que la corrupción de esa gente era terrible. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido que juzgar ese momento, ya los hubiéramos raído de la faz de la tierra hace rato, hace rato. Pero Dios tuvo paciencia, Dios tuvo mucha paciencia. Entonces, vuelvo a la palabra designio, porque designio es una palabra que tiene que ver con diseño. Es una forma de pensar, es una estructura de pensamiento. El designio del corazón, de la forma de pensar de ellos, el de hacer permanente el mal, ¿sí? Hoy se traduciría también como ideología esa palabra. Designio, diseño, ideología. Y tiene que ver con la conciencia también del ser humano en ese momento. El hombre ahora ya sabe lo que es el bien y el mal, porque justamente tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya tiene conocimiento, se sintió desnudo, se sintió avergonzado, se sintió impuro. El hombre tiene conciencia del bien y del mal. El problema de la cultura del diseño o de la ideología, y hoy también, es saber qué es lo bueno y saber qué es lo malo, pero actuar en función de eso. Es decir, si el hombre tiene conciencia del bien y del mal, no puede llamar a lo bueno malo, ni puede llamar a lo malo bueno, como en la época del profeta Isaías. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, ay, en uno de sus ayes, ay, de los que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Bueno, y se corrompió la tierra y estaba llena de violencia. O sea, imaginen, te mataban por un celular, violaban a mujeres en la vía pública, los presidentes le pegaban a sus esposas, en fin, cualquier coincidencia es eso, es meramente eso. Cualquier situación de la realidad antigua muy similar a la nuestra, sumamente similar a la nuestra. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No había vuelta atrás, no había vuelta atrás. Bueno, el Antiguo Testamento hace un paralelismo acerca de los últimos tiempos y lo que ocurrió en la época de Noé. Hace un paralelismo entre
cómo va a ser la venida del Señor, en la época de que el Señor venga, y la condición social, moral y espiritual de la época de Noé. Hace como un anuncio profético el Señor, que va a ser cuando Él venga, lo que va a ocurrir cuando Él venga. Dice, como ocurrió en los días de Noé, así también será el día del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Miren qué interesante lo que dice Jesús. Lo que pasaba en los días de Noé es lo que va a pasar cuando venga el Señor. Pero dice, comían y bebían. Hasta acá eso es algo sumamente normal. En todas las edades, en todas las épocas, comían y bebían. Hasta ahí, digamos, no habría mayor análisis. Pero, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que entró Noé en el arca. Es decir, lo que está diciendo Jesús acá, que lo que pasaba en la época de Noé, y lo que va a pasar cuando Él venga, es que se casaban y se daban en casamiento. Es que iban cambiando de pareja como de comida. ¿Se entiende la idea? Es decir, hoy me gusta comer un asado y mañana me gusta comer una lasaña. Hoy me gusta esta mujer, me caso y mañana me doy en casamiento con otra y después me doy en casamiento con otra y después me... ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ese era el tono, esa era la forma y la moralidad de la gente en esa época. Se casaban y se daban en casamiento, como de cambiar de plato, como de cambiar de comida. Hoy me gusta esta y mañana me gusta la otra. Es decir, que la institución que Dios estableció en el principio, algo sagrado, la institución más importante que tiene una sociedad, se ve desdibujada, se ve bastardeada, se ve totalmente corrompida por hombres y mujeres que cambian de pareja como cambian de comida. Y también cuando Jesús habla acerca de lo que pasaba en épocas de Noé, hace un paralelismo en lo que pasaba en la época de Lot. Lo asemeja. Es decir, que las dos sociedades tienen básicamente la misma problemática. En el 29 del capítulo 17 de Lucas, Jesús dice, mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Es decir, que si en los días de Noé llovió agua, en los días de Lot llovió fuego y azufre. Establece también ese paralelismo, dando a entender que no había casi tanta diferencia entre los días de Noé y los días de Lot. Ya vamos a llegar a Lot. Bueno, estos son algunos de los paralelismos que establece el Nuevo Testamento con respecto al diluvio. Segunda de Pedro 2:4 también hace un análisis de lo que ocurrió en los días de Noé. Y lo llama Noé pregonero de justicia. Pregonero de justicia. ¿Qué significa esto? Que Noé anunciaba y predicaba acerca del juicio que se venía sobre la humanidad. Bueno, hay algunas luces evangélicas que arroja esta época antediluviana, porque la gente tuvo oportunidad para el arrepentimiento. La gente lo tuvo. De hecho, Romanos dice que la gente, que los antiguos, podía ver en la naturaleza acerca de Dios, acerca de las cosas creadas. Pero hay algunas luces evangélicas. El Evangelio se habla en el Nuevo Testamento, porque el Evangelio son buenas nuevas, pero también hubo ciertas buenas noticias para que la gente tuviera conciencia, se arrepintiera y cambiara su forma de proceder. La primera es que tuvieron la promesa del Redentor. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15.
Adán, que vivió 930 años y fue, por 20 años no fue contemporáneo de Noé, seguramente estuvo contando acerca de lo que pasó en el jardín del Edén y la promesa del Redentor. Dos, un lugar y un momento para ofrecer sacrificios. Caín y Abel fueron a un lugar determinado para ofrecer sacrificios. Y también clases de ofrendas, porque llevaron. Es decir, que había cierto conocimiento de que había un Dios y había una forma de acercarse a él. Tres, bueno, o cuatro, la marca y la señal de Caín. Por donde iba Caín, ¿se acuerdan? Dios estableció una marca, no se sabe, no dice la Biblia de qué manera era. Algunos han especulado hasta que fue un cambio de color de piel, no sé de dónde lo sacaron, hay que tener mucha imaginación para eso. Había una marca sobre Caín. No sabemos si física, si espiritual, pero todo el mundo sabía lo que le había pasado a partir de esa marca. Y era una manera de proteger a Caín. Y bueno, el ministerio de gente piadosa, como Enoch, por ejemplo, que caminó con Dios. La gente se preguntaría, ¿qué tiene este tipo de diferente al resto? Porque caminar con Dios te cambia, te transforma. ¿Se acuerdan los discípulos por qué eran conocidos los discípulos? ¿Saben por qué eran conocidos los discípulos? Decían, Porque había estado con Jesús. Seguir a Dios, seguir a Jesús. porque Porque habían había estado con el Señor. Eso dice el libro de los Hechos. Eran conocidos por haber estado con el Señor. Y toda persona que está con el Señor nunca más es igual. Nunca más es igual. Establece, marca una diferencia. El estar con el Señor, sí o sí, la presencia del Señor, sí o sí, te transforma. De hecho, cuando Moisés baja del monte, su rostro era diferente. Bueno, la predicación de Noé y sobre todo y fundamentalmente mucho tiempo para el arrepentimiento. Desde que Noé comienza a hacer el arca, tienen mucho tiempo para el arrepentimiento. Bueno, Dios dice que va a establecer un acortamiento de días en el hombre. Dice que a partir de ahora el hombre va a ser de 120 años. Imaginen, miren la reducción en la vida del hombre a partir de la corrupción. De llegar a 950 años, 969 años, como Matusalén, ahora el hombre va a vivir 120 años. Pero bueno, Noé comienza a construir el arca. Noé es obediente y comienza a... ¿Cómo la construyó el arca? No nos dice. ¿Tuvo tiempo para construirla? Sí, tuvo tiempo para construirla. Algunos historiadores especularon con que tal vez Matusalén gestionó con otros pueblos para que le ayudaran. No lo dice la Biblia, no lo dice la Escritura, pero un arca de 138 metros de largo, 23 de ancho, 14 metros de altura, 3 pisos, una cubierta y una sola puerta, llevaría un trabajo interesante. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo viendo la gente alrededor qué es lo que estaba haciendo este tipo, porque nunca había llovido. ¿Qué es esto de la lluvia? Solamente emergía un vapor de la tierra para el mantenimiento, pero nunca había llovido. Había ríos, recuerden, había ríos, ya en la creación ya había ríos, pero no llovía. La gente se preguntaría todo el tiempo, ¿qué hace este tipo loco? Hasta que por fin Dios entonces decide purificar la tierra con el diluvio. ¿Cuántos días llovió? 40 días y sus noches, ¿no? Y Dios borró de la tierra todo ser vivo, personas, animales, los que andan por el suelo, aves, todo fue destruido. Y cubrieron la tierra, ¿cuánto tiempo? Las aguas.
¿Ustedes hicieron la cronología que les pedí acerca del arca? ¿Hicieron los deberes? Saquen una hoja. No. 150 puede ser. Pastor, 150 días. 150 días. 150 días. estuvo en el arca 1 año y 10 días, un total de 175 días. ¿Cuántas personas entran en el arca? 8. 8 personas. Ya saben los nombres de los hijos, ¿no? Sem, Sí. Cam y Jafet. Ahora vamos a ver, ahí tenemos una tabla que la vamos a ver con una cantidad de nombres que no sé si alguna mujer está embarazada y necesita un nombre para los hijos, acá tienen unos cuantos, pero algunos se complican. Bueno, entonces vimos el uso neotestamentario del diluvio. Bueno, segunda de Pedro 3:4, 4 al 14. Hebreos 11:7 me gusta mucho, porque dice que por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y ese es el fundamento de la fe. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Si lo vemos, no tiene tanto mérito la fe. Porque lo que le pide Dios a Noé es algo totalmente atípico, ilógico, irracional, anormal. ¿A quién se le ocurre hacer un arca? ¿Para qué? Bueno, entonces, ¿quién entró en el arca? ¿Quiénes fueron los que entraron al arca? Toda especie, ¿sí? De animales. Y hay una clasificación que ya aparece de inmundos e inmundos, o de permitidos y no permitidos. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Vieron que hay una clasificación, ya empieza una clasificación de animales, porque después lo vamos a ver en Levítico eso, lo vamos a ver más adelante cuando veamos los sacrificios y demás, pero ya hay una cierta clasificación de animales que son permitidos y no. Pero bueno, entonces, el diluvio llega y es interesante porque, vieron, siempre se habla que hay una sola puerta, ¿y quién la cerró la puerta? ¿Quién la cerró? Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo la familia en el arca antes que comenzara a llover? 7 días. 7 días. Bien, 7 días. Es decir, esto para dimensionar un poco la fe de Noé. Dios dice que va a llover. Nos metemos en el arca. Entran todos los animales. ¿Entraron peces? No. No, ¿Por qué? Y porque no había agua. en el agua. No tenía sentido, ¿no? Entran los animales, entra Noé. Bueno, acá se dimensiona también la fe. Yo al tercer día yo hubiera salido del arca. No sé ustedes, la astrofobia, no sé. Digo, ¿qué pasa? ¿No llueve? ¿No llueve? Prometió que iba a llover y no llueve. 7 días con la familia antes que empezara a llover. Bueno, eso es fe. Eso es fe. ¿Y quién cierra la puerta entonces? Dios. Dios. ¿Por qué Dios. cierra la puerta a Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque él fue el que dio la orden y él el que va a hacer el diluvio. ¿Pueden imaginar ustedes la gente ahogándose? Para que no pudiera entrar la gente que estaba ahogándose y para que los de adentro no quisieran salvar a los de afuera por las dudas que por ahí le pasara algo y dijeran, no, que sube ese. Entonces Dios se dio para que ninguno de los dos lados tuviera ningún arrepentimiento de nada. Bien, Guillermo. ¿Puede ser? Bien, bien. Bueno, Humanamente, uno al ver los gritos de la desesperación de la gente, ¿qué hubiera hecho? Salvemos a alguien, salvemos a alguno.
pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre, y cuando Dios abre una puerta, definitivamente nadie la cierra. Por eso es interesante esa declaración que dice, Dios cerró la puerta. ¿Sí? Bueno, bajan las aguas, encalla el arca en el monte Ararat. Hay documentos, hay fósiles del arca en el monte Ararat, ya descubiertos, en el mismo lugar donde encalló el arca. ¿Y qué hace Noé con la familia? Esperan, Sigue esperando. esperan, esperan. Yo hubiera salido, pero como un cohete, urgente. No, esperan hasta el último momento en que Dios le dice que tienen que descender. Y lo que ocurre después de haber mandado al cuervo, a la paloma, ustedes eso lo vieron en Panorama, cómo siguen los pasos. ¿Qué hace Noé? Ni bien desciende del arca. ¿Qué es lo que hace? Un altar. Levanta un altar y hace sacrificios. Edifica un altar, y este es el primer registro que tenemos de altar, porque no lo tenemos en el Génesis donde van Caín y Abel a ofrecer. Este es el primer registro que tenemos de altar, donde se menciona la palabra altar, y ofrece de animales permitidos. Esto es interesante, esto es muy interesante. Después lo vamos a ver en Levítico. Ofrece los animales permitidos. ¿Y qué pasó? Fue grato a Jehová, olor grato a Jehová. Fue espontáneo. No estaba la ley, pero ya estaba establecido que a Dios se le ofrecía. Y comienza un nuevo orden en el mundo, comienza una nueva era. Noé baja, desciende con Sem, Cam y Jafet a un nuevo orden establecido en el mundo, con la tierra purificada ya, purificada. Y se establece este nuevo orden. Y lo primero que Dios le promete son las estaciones del año. Dice, mientras haya vida, no cesarán la sementera, digamos, la cosecha, la siembra y las estaciones del año. Promete eso Dios. ¿Cuál es la señal de pacto que hace Dios con Noé? El arco iris. Exactamente. El arco iris. Bueno, lo segundo que Dios le dice es que reitera el mandamiento de multiplicarse. Tienen que poblar la tierra de nuevo. Son 8 personas. Tienen que repoblar la tierra. Así que hay que hacer los deberes. Muchachos, chicas, adelante, hay que multiplicarse, multiplicarse. No es pecado eso, ¿ok? Y lo tercero, confirma el dominio sobre los animales y su permiso para comenzar a comer carne, porque hasta ese momento, evidentemente, el mundo antiguo era vegetariano. Entonces, comienzan a comer carne, pero se tienen que abstener de la sangre. Acá comienza un mandamiento acerca de lo sagrado, lo vamos a ver después con más detalle, acerca de la sangre. Se establece la pena capital, es decir, el hombre que mate, esa sangre derramada, por esa sangre, su sangre será derramada, eso se establece, eso es antes de los mandamientos, es una ley establecida por Dios, porque ¿de qué habla acá? Venían de un mundo sumamente violento, donde la vida no valía absolutamente nada. Entonces Dios dice, bueno, a partir de este momento y en este nuevo orden en el mundo, la vida es sagrada. Nadie tiene el derecho sobre la vida de otra persona. Y entonces, lo último que promete Dios es que no va a destruir la tierra con diluvio. Ya no va a destruir la tierra de la misma forma, de la misma manera.
Es decir, que a futuro, lo que dicen, escatológicamente hablando, va a venir una destrucción, pero será por fuego, no por agua, ¿sí? Pero no vamos a estar aquí nosotros, así que no se hagan problema, no se estresen, no tengan miedo. Acto seguido viene la bendición sobre Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Ahora entramos ya al capítulo 10 y al capítulo 11. La bendición de Noé, Cam y Jafet. Bueno, ocurre algo en el capítulo 9 y 10 cuando descienden del arca, comienza la nueva vida, una nueva orden establecido por Dios, y lo conocen el episodio. Siembran un viñedo, Moisés iba a decir, Noé bebe, se embriaga y ocurre algo con uno de sus hijos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Lo ve Cam, desnudo. Cam Lo ve ve desnudo a su padre. exactamente, ve su desnudez. Es decir, la Biblia dice solamente eso, no explica demasiado. Dice, solamente ve su desnudez. Y se lo comenta a los hermanos. Y los hermanos, sin mirar la desnudez de su padre, lo cubren, lo llevan, en fin. A partir de ese acto irreverente, que evidentemente fue algo mucho más grave de lo que nosotros podemos suponer o pensar acerca de mirar la desnudez de los padres, de un padre o de una madre, en fin, en este caso del padre, viene una maldición sobre, no sobre Cam, sino sobre la descendencia de Cam, sobre Canaán. ¿Sí? Okay. ¿Alguien hizo una pregunta? Bueno, entonces viene una maldición sobre Canaán, ¿sí? Sobre la descendencia de Cam, sobre Canaán. Ahora, en la tradición judía, la desnudez es algo sumamente vergonzoso y ofensivo. Es decir, no, es algo muy, muy, muy delicado eso, muy delicado. Y por eso recayó en una maldición después. Ahora, dicho esto, y con sentido común, y un poco contextualizando un poquito nuestra cultura, los hijos no pueden ver la desnudez de los padres. No lo pueden ver. Psicológicamente está mal. Hay padres que se bañan con los hijos. Eso está mal. No puede ser eso. No es bueno para los hijos. ¿Sí? Entonces, es una nota adicional, simplemente. Lo digo porque hay padres que tienen esa costumbre y no es normal, no es bueno para los hijos. Bueno, vamos, seguimos. Bueno, los largos años sirviendo a Dios no hacen muchas veces a las personas infalibles. Las personas fallan y aunque Noé Dios halló, digamos, la humanidad halló descanso a partir de Noé, por también haber caminado con Dios, porque dice la Escritura que caminó con Dios, evidentemente no hay, no es perfecto el hombre. Es decir, como dijimos en un principio, el pecado lo venimos trayendo en el torrente sanguíneo como una maldición que sigue por las generaciones y las generaciones, pero en la nueva vida en Cristo nosotros tenemos perdón para los pecados. Pero esa dualidad nuestra sigue, el viejo hombre y el nuevo hombre siguen permanentemente dentro de nosotros. Bueno, seguimos. La bendición entonces sobre Sem, Jafet, la maldición sobre Cam. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez
y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, es decir, el hijo de Cam. Siervo de siervos serás a tus hermanos. Bendito por Jehová sea mi Dios, sea mi Dios Sem, y sea Canaán tu siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, acá tengo una tabla, que son las tablas de las naciones. Esta expresión, bendito sea Jehová, el Dios de Sem, el 9:26, implica que Jehová, Dios, iba a ser, o sería, el Dios de los semitas. El Dios de los semitas. Bueno, a ver cómo hacemos esto. Ahí estamos, por un momento. Vieron, acá tengo toda una tabla de un montón de personas, más de 70 hijos y pueblos, y que terminaron siendo naciones también. Pero lo más importante son Jafet, Cam y Sem. De Jafet le nacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, y los nombres son bastante, o sea, tenemos que, aunque sea mencionarlos, porque esto no lo van a ver nunca más ustedes. Honestamente, no sé cuándo van a van a ver una genealogía en detalles, y algunos dicen, ¿para qué sirven las genealogías? ¿Para qué están? Pero bueno, son aburridas, son tediosas, pero bueno. Gomer, Magog es un nombre que se vuelve a repetir en la escritura, en el Apocalipsis, ¿sí? A algunos le van a resultar familiares y otros para nada. Mandai, Javán, Tubal, Meset, Tirás, Askenaz, Rifás, Togarma, son los descendientes, ¿no?, de Jafet. De Javán son Elisa, que es bastante contemporáneo para nosotros, Tarsis también, que ¿se acuerdan dónde fue Jonás? A Tarsis, iba para Tarsis. Entonces, Quintín, Donagim, Tubal, Mesé, Tirás. Los descendientes de Cam son Cus, Misraim y Canaán y Fut. Pero este Fut no, aparentemente desaparece, no, ni Fut ni Fat. O sea, no, bueno, de Cus hay un nombre que es muy interesante, que lo vamos a ver con detalle después, que es Nimrod, Sever, Evila, Sapta, Septecna, Rama, Seba y Dan. Todos los que necesiten nombres para los nietos, para los hijos que van a nacer, de acá tienen, miren, impresionantes la cantidad de nombres lindos para los chicos. Bueno, lo de Misraim, Cashlubien es el último que menciono porque de ahí vienen los filisteos. Ese está bueno porque lo asociamos con los filisteos. Después de Canaán, Sidón, que es ustedes en geografía vieron la ciudad, Ed, Eteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, todos estos que vienen de Canaán son antagónicos, son enemigos, básicamente enemigos de Israel, ¿sí? Por eso recae también la maldición sobre Canaán. Y Canaán va a ser la tierra donde el pueblo tiene que ir a conquistar. Seguimos con la descendencia de Sem, que es la que más nos interesa a nosotros, la más importante, porque de ahí viene la línea semítica, de donde va a venir el Redentor. Entonces, Elam, Asur, Arfaxad, Aram, Sala, Eber es muy interesante, es un nombre muy interesante porque de ahí viene el nombre hebreo. Hebreo significa el que está del otro lado del río. A Abraham se lo llamaba hebreo porque venía del otro lado del Éufrates, de donde lo llamó Dios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes que escuchen la palabra hebreo, significa del otro lado del río. Bueno,
Us, Ul, Geter, más, este más no es más, más cosas, sino que es un nombre también. Bueno, de la línea de EBR, entonces tenemos Pelag, Reú, Serog, Nacor. Nacor es interesante porque es pariente ya casi muy cercano a Abraham, Taré y Abraham, ¿sí? Y del otro lado está Joctán, Almodad, Seber, Azarmabet, miren qué nombre, Dios mío, Jara, ¿qué era? Perdón, Adorán, Asail, bueno. Lo más importante para nosotros es trazar y conocer más o menos la línea de dónde va a venir Abraham, que es por Eber, Peleg, Reu, Serac, Nacor, Taré y Abraham. Taré es el papá de Abraham. Y muchas gracias por los servicios prestados, la tabla, y volvemos ahora a lo nuestro. Lo teníamos que mencionar por lo menos porque ustedes genealogía difícilmente van a ver. ¿Cuántos escucharon predicaciones acerca de genealogías alguna vez? Nadie, nadie. Bueno, ¿oyeron hablar de semitismo y antisemitismo? Sí, es muy común hablar o escuchar acerca de semitismo o antisemitismo. Se habla acerca de semitismo porque es la línea de donde descienden los judíos. Y antisemitismo es estar en contra de eso, estar en contra de los judíos. Por eso se habla acerca de ser judío o antijudío. Bueno, los descendientes de Jafet entonces ocuparon Asia Menor. Ustedes lo tienen en el libro de Hof, ahí la distribución de las naciones. Entonces ocuparon Asia Menor, las islas del Mediterráneo, formaron grupos como celtas, escitas, medos, persas y griegos. Jafet. Nosotros somos descendientes de Jafet. Los hijos de Cam poblaron tierras meridionales como Egipto, Etiopía, Arabia. Y Canaán, escuchen esto porque es interesante, constituyó la antigua Palestina y Siria antes que el pueblo hebreo lo conquistara. Por eso hoy se dice, ¿de quién es Palestina? ¿De los palestinos? ¿De los judíos? ¿De una cosa, la otra? En realidad estaban los palestinos, pero en realidad Dios ya le había prometido a Abraham que esa tierra iba a ser de ellos. Entonces el huevo y la gallina. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? No lo sabemos. Pero siempre la guerra es un tremendo negocio. Seguimos. Y las naciones semitas, entonces, de Sem, de ahí provienen los elamitas, los asirios, los arameos y los antepasados de los hebreos que se radicaron en Asia, desde la playa del Mediterráneo hasta el Índico. Eso seguramente lo vieron en geografía, así que eso es adicional. Entonces ahí tenemos la tabla de las naciones y la pregunta es ¿por qué Moisés dedicó tanto tiempo al origen de las naciones? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad Dios es el Dios de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas. Hasta este momento se habla una sola lengua. Pero solo va a contemplar, ahora vamos a ver, a Israel como el pueblo elegido para un propósito. ¿Cuál es el propósito? El pueblo de donde iba a venir el Redentor. Bueno, ahora en el capítulo 10 y el capítulo 11 tenemos un lío, pero es un lío lindo, no es un lío feo. ¿A cuántos les gusta investigar? ¿A cuántos les gusta la investigación? ¿A cuántos? ¿Cuántos no se conforman con leer simplemente la Biblia y decir amén, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Y seguir para adelante, ¿no? Bueno, porque Dios, el Señor nos convoca a profundizar y a analizar muchas veces lo que estamos leyendo. Y en esta distribución de los pueblos, ustedes ven que el capítulo 10 no tiene mucho que ver muchas veces con el capítulo 11. ¿Se dieron cuenta o no? Díganme a mí, levántenme los dedos.
¿O no lo leyeron? ¿Nunca pasaron por ahí? Ah, bueno. Bueno, es importante en los capítulos 10 y 11, en realidad lo que vamos a ver ahora es el nacimiento de la etnología, de la geografía y de la filología. Es decir, vamos a ver, de alguna manera, es la ciencia que se ocupan de digamos, que estudia las lenguas, la geografía, las poblaciones y la etnografía, las etnias. Pero, si uno no puede entender el capítulo 11 si no lee, si no puede entender el capítulo 10 si no lee primero el capítulo 11. Es decir, que el capítulo 11, para entender el capítulo 11, para entender el capítulo 10 hay que empezar por el capítulo 11. El orden cronológico sería, los 9 versículos primero del capítulo 11 preceden al capítulo 10. ¿Qué pasó acá? ¿Se equivocó Moisés? No lo sabemos. Probablemente ha sido un error de transcripción. Ustedes saben que los capítulos, la escritura no vino así por capítulos y versículos. Los capítulos y versículos fueron puestos posteriormente, así que probablemente no se tuvo esto en cuenta. ¿Sí? Entonces, los 9 versículos del capítulo 11 preceden a casi todo el capítulo 10. Tomamos por referencia entonces el versículo 6 del 11, donde se nos dice, he aquí el pueblo es uno y una misma lengua tienen todos ellos. 11.2 ahora. Escuchen, aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, asfalto, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Es decir, que los hombres se establecen en Sinar, ahí. Hacen la famosa torre, la torre de Babel. Dios los confunde sus lenguas. Y después comienza la migración y el movimiento de los pueblos, que está en el capítulo 10. ¿Lo tienen ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? No se entiende muy bien lo que es que los 9 versículos del capítulo 11 son como anteriores como que explican al capítulo 10. Sí. Como que no se entiende bien. Sí. ¿Y qué es lo que no se entiende? Claro, no se entiende porque yo creo que si estuvieran mal escrito o mal expresado, no sería, ¿cómo es que se llama? Los escribas ya tendrían una mano menos, porque se han equivocado y han escrito mal los escritos, ¿no? Valga la redundancia. No tiene que ver con inspiración, ni tiene que ver con... no tiene que ver con traducción, ni tiene que ver con los escribas. Tiene que ver con el orden en que separaron los capítulos y los versículos, que eso vino después en el siglo XII o XIII. La Biblia no vino con los títulos que nosotros tenemos. ¿Vieron que la Biblia tiene títulos? Los títulos no eso se existían. entiende. Eso se entiende, que la Biblia era un papiro todo escrito derecho, como venía. No, pero no, Marcelo. No, Marcelo, los papiros son documentos. La Biblia impresa, la que tenemos nosotros, de tapa a tapa, la Biblia impresa, en formato es posterior a los originales. Lo que vino después, siglo XII, XIII, XV, no recuerdo ahora los autores, es el orden de capítulos y versículos, las divisiones que no hacen a la inspiración divina, no alteran la inspiración, no es que Dios se equivocó ahí, no tiene nada que ver con eso. Pero si ustedes leen con honestidad intelectual, si ustedes leen, no puede venir el capítulo 10 y después el 11.
sino que, ¿me entienden? Hay algunos detalles en las escrituras que tienen que ver con eso, pero no tiene nada que ver con inspiración divina, no le resta inspiración, ¿de acuerdo? ¿Alguna ¿Lo pregunta? podemos tomar Por como un por ejemplo, error humano? De a uno, por favor. No, alguien preguntó algo. perdón, pastor. ¿Sí? Sí, en el capítulo 10, por ejemplo, el verso 11, donde dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. O sea, eso pasó después de la Torre de Babel, Claro, claro. digamos. Y está Después puesto en el capítulo 11. Ah, ok. Claro. Así es cronológicamente como debería leerse. ¿Sí? Bien. Entonces, Perfecto. ¿qué hacen los hombres? ¿Qué hacen los hombres? Dicen, nosotros nos establecemos aquí, hacemos una gran torre con un gran nombre, por si fuéramos esparcidos. Pero ¿cuál fue el mandato original? Desde Edén. ¿Qué dijo Dios? Multiplíquense, llenen la tierra. Dios ahora a Noé, ¿qué le dijo? Tiene que repoblar la tierra. ¿Y ellos qué hacen? Vuelven al lugar original, la llanura del Sinar, y se establecen ahí. El pecado de centralizarse, de quedarse en un solo lugar. Y por la duda hagamos un cartel grande, por si alguno se va demasiado lejos, para que pueda volver. Contrariando a la voluntad de Dios. Y surge en el capítulo 10 un tal Nimrod. ¿Lo tienen? Nimrod aparece como poderoso cazador delante de Jehová. Y es uno de los primeros conquistadores que comienza a conquistar Babilonia, Akkad, Calné y una serie de ciudades. Y aparece como el hombre más prominente, más poderoso y más carismático. Es el que va a llevar a las migraciones. Es decir, toda migración siempre es llevada por los más osados, por los más carismáticos. Y es el que emprende, de alguna manera, el movimiento migratorio. Es decir, que hasta ese momento hablaban una sola lengua, un solo idioma, y ahora Dios desciende, Dios dijo, descendamos. ¿Cuándo fue eso? La última vez que Dios habló así. Hagamos al hombre, ¿se acuerdan? Hagamos al hombre, imagen y semejanza. Ahora, descendamos. En la creación. Confundamos su lengua para que comiencen a hablar en otros idiomas. Y Babel significa eso, confusión. Toda esa zona de la llanura del Sinar, Babel, es Babilonia, es lo que hoy se conoce como Irak. ¿Lo vieron ustedes eso en geografía, no es cierto? Dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos así su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y ahí pueden comenzar a leer el capítulo 10. ¿Sí? Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció. Bien, ese nombre Nimrod es muy interesante porque es el primer poderoso que se menciona después de la repoblación de la tierra, del nuevo orden establecido por Dios en la tierra. Esa expresión, poderoso cazador delante de Jehová, significa, se revela o se pone en contra de la voluntad de Dios. Nimrod significa revelarse o revelaremos. Es decir, que es un hombre que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Bueno, entonces, ya vimos la tabla de las naciones, las genealogías de Noé hasta Adán, y comienza ahora sí una de las historias más apasionantes, que es la historia patriarcal de esta materia. La historia patriarcal en sí.
Del capítulo 1 al capítulo 11, que es la población y la migración de las naciones con sus lenguas, y a partir del capítulo 12 al 50, escuchen, del capítulo 12 al 50, habla de la historia patriarcal. El llamamiento de Abraham comienza con el llamamiento de Abraham en el capítulo 12, y es el acontecimiento, o uno de los acontecimientos más importantes del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el llamamiento de Abraham se pone en marcha el plan de redención. Los primeros 11 capítulos muestra cómo Dios se relacionaba con la humanidad, sin distinción entre razas, con los antediluvianos, con los postdiluvianos. Ahora ponen en relieve que va a pasar en el progreso, que quiero decir, que el progreso material de las civilizaciones es un rotundo fracaso, sigue siendo un rotundo fracaso para el hombre. Entonces ahora Dios de alguna manera cambia los métodos y llama a un hombre como Abraham para fundar una raza escogida y llevar a cabo el plan de restauración de la humanidad. No está diciendo que discrimina a las demás razas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que toma un pueblo, una nación escogida, a partir de Abraham, para llevar a cabo un plan específico de redención. Entonces, 39 capítulos tratan sobre el comienzo de una nación. 39 capítulos. 11 para la historia básicamente de la humanidad. Y 39 para el comienzo de la nación escogida, por la cual vendría el Salvador o el Redentor, ¿sí? Bueno, en realidad Abraham es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Y no sé también si de toda la Escritura, de toda la Biblia. Solamente 13 capítulos hablan acerca de su vida personal, de su familia. 13, el autor Moisés escribe acerca de su vida. Y Dios usó la vida de Abraham tanto, es decir, a Abraham lo veneran las tres religiones monoteístas más importantes: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Por eso decimos que Abraham es el padre de la fe. Y la Biblia, la Escritura, lo llama el padre espiritual de todos los creyentes, según Romanos 4:16, Gálatas 3:7, ¿sí? Y Abraham, solamente Abraham, se lo menciona como el amigo de Dios. Solamente Abraham. Santiago 2:23 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, es interesante, pues nosotros vamos a ver el capítulo 12 como el llamado de Abraham, ¿sí? Como Dios lo llama y le hace la promesa, las trascendentales promesas. Pero en Hechos capítulo 7, Lucas, cuando habla acerca del discurso de Esteban ¿se acuerdan? Ante el concilio, ante los religiosos, dice que Dios se le había aparecido a Abraham en Mesopotamia. Esa frase es muy interesante. Se le había aparecido a Abraham. Y esto tiene que ver con las famosas teofanías de Dios. Teofanía significa apariciones de Teo, Dios, fanía, aparición. Apariciones de Dios. Dios se aparecía. ¿Y cómo se aparecía Dios? ¿Cómo sería una teofanía de Dios? Si Dios es espíritu. La segunda persona de la Trinidad. ¿Vieron cuando en Armonía de los Evangelios vimos acerca de la preexistencia de Cristo? ¿Se acuerdan? Bueno. A través de... Exactamente. Porque Cristo no nació el 25 de diciembre. O para Navidad no nació. Sino que, claro, hay una preexistencia que tiene que ver con que Cristo ya en la creación, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la creación, ya actuaba con Dios, creaba con Dios, y ahora se empieza a manifestar, se comenzaba a manifestar en diferentes maneras
con algunos personajes, como en este caso a Abraham, por ejemplo. Dice que se le apareció estando en Mesopotamia. ¿Se acuerdan? Donde nació, donde viene Abraham, Ur de los Caldeos, lo vieron ustedes en geografía, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, por eso es el hebreo, el que viene del otro lado del río. Entonces el llamamiento de Abraham es el llamamiento por excelencia. Es el llamado más trascendental de toda la escritura y de todos los hombres en toda la Biblia. Bueno, aparentemente, Abraham y su familia adoraban otros dioses. Josué en 24:2 dice que su familia, Taré, sus antepasados, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque Ur, recuerden ustedes, Ur era una sociedad politeísta. Ahí se creían muchísimos dioses. Había una civilización muy avanzada. Los datos arqueológicos, digo bien, dan de casas, por ejemplo, de 2 pisos, sistemas cloacales, sistemas de agua, ¿cómo se llama? Agua, sí, agua, ¿no? Cañerías. Es decir, lo que hoy no hay en algunos lugares del conurbano, por ejemplo, había hace 4.000 años en Ur de los Caldeos, para decir algo, trazar un paralelismo. Entonces, las trascendentales promesas hechas de Dios a Abraham tienen que ver con 3, básicamente 3. Todo el mundo conoce Génesis capítulo 12, donde Dios le dice, te bendeciré, mejor dicho, le dice que deje su tierra, su parentela, que vaya a la tierra que Dios le va a mostrar, que Dios lo va a bendecir, ¿sí? Y tiene que ver con estas 3 promesas. Primero, heredarán la tierra de Canaán, iban a heredar la tierra de Canaán. Segundo, llegarían a ser una gran nación, pero esto implica que tiene que ver más allá de mucha gente, tiene que ver con más allá de una población numerosa, tiene que ver con un sentido espiritual, y que por medio de ellos todos los linajes de la tierra iban a ser bendecidos. Te bendeciré y serás de bendición. Y esta tiene que ver con una promesa mesiánica, ¿sí? Tiene que ver netamente con lo espiritual. Esa promesa hecha a Abraham llega a nosotros. También llega a nosotros. ¿Por qué? Porque somos herederos de una tierra, pertenecemos a una gran nación, ya todos los linajes de la tierra son bendecidos por los cristianos y somos bendecidos para bendecir. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, estas son promesas que Dios le hace. Ustedes sabrán, que todas las promesas están sujetas ¿a qué cosas? ¿A qué está sujeta una promesa? A condiciones. A la obediencia. A la obediencia, ¿sí? Entonces, Abraham fue sometido a algunas pruebas. Porque la vida de obediencia y separación tiene que ver con eso. Una vida de fe tiene que ver con una vida de obediencia y justamente de separación. Así, como dice el autor del libro, o nuestra fe nos separa del mundo, o el mundo nos separa de nuestra fe. Hebreos 11:8 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso es fe. Por eso se lo llama, de alguna manera, el Cristóbal Colón del Antiguo Testamento, ¿no? Porque salieron, en realidad, bueno, Cristóbal Colón salió para las Indias y terminó acá, terminó en este continente, pero Abraham no tenía idea dónde iba. Y el principio de obediencia... Perdón, ¿alguien dijo algo? Con la diferencia que Colón mató mucha gente. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, la conquista en esta parte del continente fue diferente a la del norte. La del norte, cuando sale el Mayflower, el barco que iba llevando a los colonos ingleses a Estados Unidos, ellos van a profesar su fe, a llevar su fe, no a colonizar de la manera que aquí colonizaron.
a vivir su fe, a expresar su fe. Y en esta parte del continente vinieron a saquear, a violar, a robar. Por eso, paradigmáticamente, desde una base fundamental espiritual, el norte es diferente a esta parte del continente, le guste a quien le guste. No soy proamericano, pero ustedes sabrán que a los americanos la ley ahí es para todos iguales. ¿De por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando de... Bueno, sigamos, por favor, pues no me quiero meter en otros, pero bueno, sí, tiene que ver con paradigmas, tiene que ver con establecimientos, con cómo se funda un país, una nación. Bueno, entonces, ¿Abraham obedeció a Dios o no obedeció? ¿Qué piensan ustedes? That's the question. Dígame, ¿obedeció o no obedeció Abraham Totalmente. Sí y no. Sí, Sí. en parte porque se había Para mí no, llevado porque fue Lot. consecuencia. ¿Y la obediencia a medias es obediencia? No. No, Es conveniencia más que obediencia. Y no se puede estar un poquito embarazada, ¿no? Las chicas, ¿qué dicen? La obediencia es total, no puede ser parcial. Es decir, pero bueno, es sometido a diferentes pruebas. La primera prueba es que llevó consigo a su padre y a su sobrino Lot. ¿Sí? Y Dios le había dicho qué cosa: deja tu tierra y tu parentela. Bueno, su padre no llega a Canaán, porque muere antes, muere en Aram. Su sobrino Lot va a ser causa de conflicto. Lo vamos a ver en 2 capítulos, dentro de poco. Entonces, en Aram se radicó su padre para quedarse y ahí murió. Y bueno, Abraham siguió unos 650 kilómetros más hasta que llegó a la tierra que Dios le había mostrado. Vivía entonces como peregrino, extranjero, yendo de un lugar a otro. ¿Qué es lo que hacía Abraham? ¿Cuál era su modus operandi? ¿Qué hacía? En todos lados donde iba Abraham, tendía la carpa y erigía un altar. Un altar. Armaba la carpa y erigía un altar. Y ofrecía la carpa y el altar. Y ofrecía. Es decir, que si uno hubiera querido por GPS o por rastrearlo a Abraham, ¿cómo lo íbamos a encontrar? ¿Cómo íbamos a saber su recorrido? Los altares. Por la carpa no, porque la carpa la tendía y la armaba y la desarmaba. Por los rastros. Los altares. Claro, claro. Y qué mejor cosa que la gente nos conozca a nosotros por esto también, ¿no? ¿Se acuerdan? De haber estado con Jesús, de haber estado con el Señor, pero además de ser un adorador en todas las partes donde nos movemos, porque adorador no es cantar. ¿Saben que adorar no es cantar, no? ¿No es cierto, Tommy? Adorar no es cantar solamente. Solamente. Ahora vamos a ver cuándo aparece la primera palabra altar. Altar, no, altar, Adorar. adorar. Bueno, Siquem fue su primera parada en Sinar de Moré, y ahí se le apareció a Abraham. Construye el altar, rinde culto público al Señor, al Creador, y donde quiera que iba, ese era su modus operandi. Levantar la carpa y establecer el altar. Segunda prueba, porque la primera se llevó a su papá y se llevó a su sobrino, Lot. La segunda prueba tiene que ver con el hambre, porque desciende a Egipto, hay hambre en la tierra, desciende a Egipto, esa palabra es muy interesante, desciende. Pero Dios no le había mandado instrucciones de lo que tenía que hacer. Y él desciende a Egipto, ustedes conocen
esta historia, donde él tiene que mentir acerca de Saraí, no es Sara todavía, sino que es Saraí, y donde dice, bueno, vos sos muy linda, los egipcios te van a codiciar, vamos a decir que yo soy tu hermano, si total, el tema es que yo me salve, lo que te pase a vos, bueno, arreglate, o sea, ¿por qué sos tan linda, no? ¿Para quién te hizo tan linda? O sea, bueno, y pone en riesgo a su esposa, la pone en riesgo, de hecho, la toman. Ahora, por Saraí había adquirido muchos bienes, ganado, siervos, esclavos, mucho ganado. Ya igual Abraham era una persona rica. Entonces, incrementa su patrimonio, pero pone en riesgo a su esposa. Cuando se entera, el rey, ¿qué hace? Dice, no, no, viene una plaga sobre la casa y dice, yo no quiero tocar a esta mujer, devuélvansela, y le llama la atención. ¿Por qué me mentiste? Le dice, bueno, en realidad es mi hermana, pero es mi esposa. ¿No? ¿Sí o no? Pero Sí. ¿era la hermana o era la esposa? Mentira a medias. Claro, no, pero digamos, la función más importante, el rol más importante era la esposa. Era obvio que, ¿se acuerdan? Seguimos con esa misma tendencia de que entre parientes ellos contraían enlace, pero en realidad ya era su esposa. Sale avergonzado de Egipto y sale con muchos bienes. Sale con muchos bienes. Entonces, esa fue la segunda prueba. No edificó altar en Egipto. Miren, miren, cuando dejamos el lugar del altar, aparecen este tipo de cosas. Cuando dejamos el lugar del altar, lo que ocurre muchas veces es que hacemos cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Como mentir, por ejemplo. Entonces, no respetó a su esposa como debía haber respetado. Segunda prueba. Y vamos con la tercera. La tercera tiene que ver con la contienda sobre los pastos. Como llevó mucha gente y tenía muchos bienes y el ganado era mucho, y empezó el altercado entre los pastores de Lot, su sobrino que no tenía que haber llevado, y él. Entonces se armó una trifulca ahí, pero no tiene sentido que nos pongamos a pelear, somos familia. Mira, le dice Abraham, porque Abraham era una persona generosa, sumamente generosa. Dice, hagamos una cosa, esto no puede seguir así. Los pastos no son suficientes, el agua no es suficiente. Vos elegí para dónde querés ir. A ver, elegí vos para dónde querés ir y yo me voy para el otro lado. ¿Qué eligió Lot? Lo mejor, lo mejor. Lo mejor según los ojos humanos, que fue la llanura, la gran llanura, pero no pasó mucho tiempo que terminó en Sodoma. Es decir, que por mirar con ojos humanos y no espirituales, no le fue bien. En apariencia pensó que había hecho una buena elección, pero cuando no mirás con los ojos espirituales y no tenés la visión de Dios correcta, terminás como, por ejemplo, es una metáfora, en Sodoma. No estoy diciendo que van a terminar por malas decisiones en Sodoma. Y Abraham se fue para el otro lado. Obtuvo muchos bienes Abraham. Muchos bienes. Ya tenía un patrimonio, ahora lo incrementó. ¿Es una bendición de Dios? Sí. ¿Es una bendición de Dios? Sí. ¿En qué marco? ¿En qué contexto? Lo que obtuvo engañando le causó un perjuicio. Y dice la Escritura que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Es decir, no tiene que ver muchas veces lo material,
sea bueno o malo, sino cómo lo obtenemos, en qué forma lo obtenemos. Porque si lo obtenemos en el marco y en el centro de la voluntad de Dios, siempre va a ser una bendición, porque es la bendición del Señor. Ahora, todo lo que se obtiene con engaños y con mentiras termina siendo una maldición. Bueno, esa fue la tercera prueba. Y inmediatamente, ¿qué pasó con Lot? Por mirar con ojos no espirituales, sufre un secuestro. Capítulo 14 habla acerca de cómo en esa época había ciudades-estados, una especie de jeque que gobernaban, pero que eran vasallos de otros reyes, que invadían permanentemente las ciudades. Y en este caso ocurrió en Sodoma. Lo toman prisionero a Lot. ¿Y qué hace Abraham? Que era un hombre con un corazón muy generoso y muy bueno, a pesar de ser y de tener errores, de cometer errores. ¿Qué es lo que hace? Toma 318 criados, arma una especie de ejército con ayuda de los amorreos y persigue a los invasores y los rescata. ¿Sí? Van de noche, producen un motín, un asalto nocturno y recuperan y vuelve Lot a ser libre. Y ocurre algo muy interesante en este episodio. Que aparecen dos personajes, que uno es el rey de Sodoma y otro es un personaje muy, pero muy interesante, enigmático, que es Melquisedec. Es un personaje muy particular, muy peculiar, Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y este es el primer registro entonces que tenemos acerca de los diezmos. Se sabe muy poco acerca de Melquisedec. Se trata de una de las figuras proféticas más extraordinarias de Cristo por su nombre y posición, ¿no? Significa rey de justicia, rey de Salem, Salem es paz, y sin genealogía. Así que es una figura muy, pero muy interesante. Y por sus características, algunos creen que también era una teofanía o Cristo, y simboliza el sacerdote perpetuo. Primer registro de diezmos. Acto seguido, lo que ocurre es que el rey de Sodoma le ofrece el botín, le ofrece que él se quede con el botín. Y la costumbre de la época era que en realidad los que ganaban se quedaban con el botín, ¿no? El que ganaba la guerra se quedaba con el botín. Pero en este caso, Abraham, hay una expresión muy interesante que dice, alzó su mano y dijo, a Jehová, Dios Altísimo, el Elión, acá es la palabra para Dios Altísimo, es el Elión. Vamos a ver los nombres de Dios también, no me olvidé. Aparecen en Génesis nombres de Dios. Tampoco vamos a profundizar demasiado porque lo van a ver en doctrina, pero algunos sí lo vamos a ver sí o sí, porque tienen que ver con la característica y con los atributos de Dios. En este caso es Dios Altísimo, el Elión. Pero vamos a hablar acerca de eso también. Dice, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada para que digas, yo enriquecí a Abraham. Qué enseñanza más impresionante, más profunda, acerca de la dependencia de Dios. ¿Y quién es el que sustenta? ¿Quién es el que nos da los recursos? En este caso no quiso aceptar absolutamente nada del rey de Sodoma. Es el renunciar muchas veces a cosas para que el mundo sepa quién es el que nos sostiene a nosotros. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. ¿Estamos listos para el primer parcial ya? ¿O
Esperamos un par de meses. Quería preguntar algo. Cuando sale de Egipto, eh, entre todas las cosas que se lleva la esclava que luego le da el hijo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Viene después de este capítulo. Es Agar, sí, se lleva. Por eso decía y yo enfatizaba, si todo lo que obtenemos, donde creemos que son bienes o bendiciones, son realmente bendiciones, porque Agar le va a crear un perjuicio muy grande a ellos, familiar. Vamos a ver la historia después. Capítulo 15. Dios hace pacto con Abraham. ¿Sí? Después de lo que ocurrió, después de toda esta victoria, esta gran victoria, después del encuentro con Melquisedec, el rey de Sodoma, parece que estaba medio como bajoneado Abraham, o deprimido. Y Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera. Pero venía de ganar una guerra, con un ejército de 318 criados. ¿Cuál era el temor de Abraham? Bueno, lo dice ahí, en el capítulo 15. Lo que pasa es que mi descendencia, le dice Dios a Dios, mi descendencia va a ser un mayordomo que está en mi casa, que es este Dasmaseno Eliezer, el primer registro de la ciudad de Damasco. Este Dasmaseno, ¿sí? Miren qué antigua que es la ciudad de Damasco, ¿no? Miren lo antigua que es. Es decir, mi descendencia va a ser un criado acá, Eliezer. Y Dios le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo. ¿Qué hace Dios? Lo lleva afuera, es decir, lo saca de la situación en que está, lo saca de esa posición, lo saca de ese estado y lo pone en otro escenario. Miren qué enseñanza interesante. Y le dice, ¿qué le dice? Mira ahora los cielos, contá las estrellas si la podés contar, así será tu descendencia. Yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra, digo, de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. ¿Y en qué conoceré? ¿En qué la he de heredar? Dice, le pregunta Abraham. Y ahí aparece Dios hace pacto con Abraham acá, a partir de un sacrificio que es muy interesante. Y le dice, que le pide ofrenda, animales, a los animales los tiene que cortar al medio, menos las aves, ¿no? Y dice que Dios pasa por el medio de los cadáveres de los animales, en forma de humo, en forma de chimenea. Es algo muy interesante lo que pasa ahí. Había una creencia antigua en que cuando se hacía un pacto humano, es decir, los pactantes pasaban por en medio de los cadáveres, significando que si alguno no cumplía con ese pacto, iba a terminar así, como los cadáveres. Pero en este caso, el que pasa por en medio de los animales cortados al medio es Dios. No es el hombre, es Dios. Es decir, que el pacto que Dios hace con Abraham está sostenido en Dios, más allá de los errores de Abraham, porque se equivoca y se equivoca mucho. ¿Entienden? Entonces, en este caso solo pasa Dios. Es un pacto unilateral, un pacto divino. Bueno, lo único que tenía que hacer Abraham es creerlo, simplemente. Simplemente eso, creerlo. De todas maneras, el cumplimiento de este pacto, ¿saben cuándo se va a cumplir? En Jesús. No. Hasta que los descendientes de Abraham no estuvieran en tierra ajena 400 años. Cuando están esclavos en Egipto. Es decir, que tienen que pasar generaciones y Pero Abraham seguía sin descendencia.
Y Abraham en realidad nunca, escuchen, nunca heredó lo que Dios le prometió. Digamos, tangiblemente, lo único que heredó a Abraham fue unos metros cuadrados de su tumba, nada más. Porque él no vio lo que vio Israel. Es decir, lo que logró el pueblo cuando entró a la tierra prometida. Tiene que pasar generaciones y generaciones, pero él siguió adelante. Porque dice la Escritura que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero de todas maneras, seguía sin descendencia y estaba preocupado porque no tenía familia. Lo último, para terminar, ya acá, el episodio entre Agar e Ismael, y que, bueno, como era costumbre también en esa época, cuando las mujeres eran estériles, no podían dar a luz, como en el caso de Saraí, hasta ahora es Saraí, y él es Abraham sin la H y la M, ¿sí? Sin la H, digamos. Hasta acá es Abraham y ella es Sarai. La costumbre era que la dueña de casa podía darle la esclava al hombre, al esposo, y podía tener relaciones y tener un hijo y adoptarlo como hijo suyo. Era una costumbre, era una cosa cultural. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Sara le propone le hace esa propuesta, y Abraham, ¿qué hace? ¿Qué dice Abraham? ¿Qué dice? Mira, vamos a orar, vamos a ver qué dice Dios, llevémoslo a la iglesia, pidamos, ¿sí? Pidamos ahí a los consejeros, a ver qué dice el pastor, vamos a ver qué dice el pastor. No dice nada, simplemente siguió para adelante, siguió con el plan. Dijo, este plan es fabuloso, me sirve, bueno. Entonces, Sara era estéril, Abraham tenía 75 años, ¿y qué ocurre con Agar? Bueno, quedó embarazada. Recuerda, una costumbre mesopotámica, una cultural mesopotámica. Bueno, cuando queda embarazada, Sarai comienza a hostigarla, comienzan las fricciones, comienza el problema. Aquello que comenzó en Egipto con una mala decisión termina siendo otra mala decisión. Es decir, es una secuencia de malas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando no enmendas un error, ese error se sigue cometiendo y sigue creciendo. ¿Por qué? ¿No? Hay problemas que hay que atacarlo de raíz. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Sara? Sara va, discute con Abraham, y Abraham, ¿qué dice? Bueno, es tu sierva, hacé lo que vos quieras, lo que a vos te plazca, lo que a vos te convenga, hacé lo que te parece, en otras palabras. Y como Sarai la hostigaba y la hostigaba, Agar huyó. Se va al desierto, y en el desierto llega a una fuente, y en la fuente aparece, ¿quién aparece? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, que es una vez más otra teofanía, la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué deducimos esto? Le pregunta, ¿de dónde venís? Como si no supiera. Huyo delante de mi señora, le dice Agar. Volvete a tu señora, ponete sumisa bajo su mano. Y le dice el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Un ángel no puede multiplicar absolutamente nada con respecto a este tema, ¿no? Está hablando Dios mismo, está hablando la segunda persona de la Trinidad. Es una teofanía. Has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael. Será hombre fiero. Eso tiene que ver con ser guerrero, audaz. Su mano será contra todos y la mano de todos será contra él. Bueno, Ismael, de Ismael viene la descendencia árabe. Es decir, que después van a ser Isaac, que es el hijo de la promesa, el verdadero hijo de la promesa, e Ismael es el hijo de la esclava. Y ustedes saben que hasta el día de hoy, árabes y judíos, lamentablemente, no se pueden ni ver. Fueron antagónicos y seguirán siéndolo por una mala decisión de un Por causa patriarca. de ese error. Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz.
a 11 años de cuando Dios le había dado la promesa. Tenía 75, ahora tiene 86, pasaron 11 años y el hijo de la promesa no viene. Bueno, termino con esta pregunta. ¿Se puede hipotecar el futuro por las malas decisiones? Sí, yo creo que Ahora, sí. ¿Dios puede revertir esas malas decisiones? Claro que sí, porque si por Dios fuera y no hubiera querido a Ismael, hubiera provocado un aborto tal vez en Agar, pero no fue, no lo hizo. Inclusive a Dejó que Ismael también lo bendijo igual a Ismael Dios. tal Y yo cual. creo que también arrancó un poco opino yo que arrancó la mala racha, en palabras de hoy, de Abraham cuando ya no empezó a hacer altar cuando salió de Egipto, porque ya desde ahí empezó mal. Porque él en todos lados que estaba hacía un altar a Dios y a él le iba yendo bien porque iba siendo agradecido por Dios. Pero después que empezó a hacer el altar, me parece que empezó la mala racha de él. Tenés razón, Guillermo, tenés razón, pero, no le caigamos tan drásticamente a Abraham. Si Dios te promete cosas y pasa el tiempo, vos sos ya mayor, tu esposa es estéril, y pasa el tiempo, y eso que Dios te prometió no ocurre, siempre vas a ser tentado en querer ayudar a Dios, como hicieron ellos con Agar. Siempre vas a ser tentado a querer forzar la mano y la voluntad de Dios. Es humano, es humano. Tenés razón con lo que decís, pero hay que contemplar también que Dios le había prometido algo y todavía no venía. ¿Por qué se tardó Dios 25 años en que venga el hijo de la promesa? 25 años tardó Dios para que venga Isaac, para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Para probar la obediencia. Y probablemente no lo podemos afirmar, pero podríamos especular diciendo que no respetó a su esposa como debía haberla respetado. Probablemente, por eso es una reflexión también para los matrimonios, esposos, esposas. No obedeció a Dios cuando dijo que deje su tierra, su parentela. Descendió a Egipto sin preguntar. Y ahí también, bueno, vimos cómo le faltó el respeto a la esposa, pero son simplemente especulaciones. Y Dios también tenía un plan de todas maneras con el pueblo árabe, con Ismael, porque de Ismael desciende la raza Pero árabe. veo que en todos los autores de la Biblia dice que lo que Dios por ahí no es que no perdona la desobediencia, sino que Dios no soporta la desobediencia. Como será Moisés, era el que hablaba con Dios cara a cara y sin embargo, él no hizo algo que Dios le pidió cuando tocaba la roca que tenía que salir agua y no lo hizo. Él no pudo ver la tierra prometida, sin embargo, era el que hablaba con Dios. Entonces, Dios lo que no tolera es la desobediencia en realidad. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? Soporta. Sí, tenés razón, Guillermo, pero te voy a decir algo. De todas maneras, Moisés entró a la tierra prometida. En el momento más importante de la vida de Jesús, se presenta en el monte de la transfiguración con Elías. Es decir, que muchas veces no hay cancelaciones de Dios, por más que nosotros hayamos desobedecido. La desobediencia tiene una consecuencia, sí o sí. No puedo entrar a la tierra prometida, pero posteriormente entró. Estuvo, es verdad. Sí, sí. ¿Oramos? No entra en carne, pero sí en espíritu, entonces, Transfigurado, eso fue una transfiguración. transfigurado, claro. Ujú. Bueno, Pero Guille tenía razón. Cuerpo glorificado. anoten todas las dudas y todas las preguntas que tengan y la evacuamos la próxima semana, ¿sí? Y
por favor no dejen a último momento estudiar, porque después de la próxima semana vamos a tener el primer parcial. Tenemos la clase que viene y después tenemos nuestro primer parcial. ¿Sí? Bueno, Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, que siempre nos revela, nos confronta, nos alimenta, nos estimula. Y te pedimos, por favor, Señor, que podamos no solamente aprenderla, sino ponerla por obra. Gracias por las lecciones prácticas de estos personajes bíblicos. Te pedimos, por favor, que estos días, este fin de semana, sean gloriosos en nuestras iglesias, en nuestros templos, donde tu presencia se manifieste, donde podamos invocar tu nombre, adorarte y bendecirte. Y pido por la familia de todos mis hermanos aquí, para que tu bendición esté sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Saludo a la pastora. Bueno, muchas gracias.